¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Esperemos mejorar en ese nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas tu código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 16 de mayo. Empecemos con la Copa do Brasil o la Copa de Brasil, el gran clásico entre el Fluminense versus el Flamengo, el llamado Flu-Fla o Fla-Flu, etapa de octavos de finales de la Copa de Brasil. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Flamengo juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Fluminense, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Fluminense, tercera victoria para Fluminense, es decir que segunda victoria para Flamengo, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos de nuevo, disculpen: Fluminense, Flamengo, Fluminense y Flamengo. Es decir que si no hay favoritos, están igualados. Veamos cómo le va a Fluminense como local. Y Fluminense como local tiene 4 victorias, un empate, así que se hace fuerte jugando como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Flamengo como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Flamengo no juega nada bien como local. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Fluminense y un 27% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League de Egipto, que es la liga de Egipto. El encuentro del Smoha versus el Future FC o Future FC, disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Smoha de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Smoha viene bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Future FC tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Future FC es decir que viene bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para el Future FC, es decir que el Future FC es el favorito. Veamos cómo le va el Smoha como local. Y Smoha como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Smoha juega bien como local. Y el Future FC como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Future FC juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Future FC está en la posición 2 con 50 puntos y el Smoha está en la posición 10 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gane el Smoha y un 28% a que gane el Future FC. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Champions League, la liga, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. En la etapa de semifinales, los partidos de vuelta, el encuentro del Inter versus el Milan, el famoso clásico de la Madonina. El partido de ida lo ganó el Inter 2-0. Veamos ahora si hay bajas. El Inter tiene 3 bajas, 4 bajas y el Milan 2 bajas.
Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Milan no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Inter, 2ª victoria para el Inter, 3ª victoria para el Inter, 1 victoria para el Milan y 4ª victoria para el Inter. Es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va al Inter como local. Y el Inter como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que el Inter viene bien jugando como local, y el Milan como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que el Milan juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gane el Inter y un 21% a que gane Milan. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es primer tiempo, ambos equipos no marcan. Primer tiempo, ambos equipos no marcan. Y más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas. Primer tiempo, ambos equipos no marcan. Y más 1.5 goles. Nos vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la Championship, que es la 2ª división o campeonato inglés de Inglaterra. El encuentro entre Luton versus el Sunderland. Es la etapa de semifinales para ascender a la Premier League o la primera división. Vamos hacia bajas. El Luton tiene 1 baja y el Sunderland tiene 6 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Luton de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que el Luton juega irregular. Y el Sunderland de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Sunderland viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace 1 gol. Veamos cómo le va al Sunderland. Enfrentamientos, cómo le va, enfrentamientos entre ellos. Disculpen. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Sunderland, 1 empate, 2º empate, 3er empate y 4º empate. Es decir que el Sunderland es el favorito. Pone a Luton como local, y Luton como local tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Luton juega bien como local, y el Sunderland como visitante tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que el Sunderland juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gane el Luton y un 43% a que gane el Sunderland. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la primera división de Paraguay. El encuentro entre el Olimpia versus el General Caballero. Veamos si hay bajas. No hay bajas. No vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Olimpia de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir que el Olimpia juega irregular. Y el General Caballero de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que juega bien General Caballero, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Olimpia, 2ª victoria para Olimpia, 3ª victoria para el Olimpia, 4ª victoria para el Olimpia y un empate. Es decir que el Olimpia es favorito. Vamos a ver cómo le va al Olimpia como local, y el Olimpia como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que el Olimpia como local juega irregular. Y General Caballero como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Así que General Caballero juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones.
En la tabla de posiciones, el Olimpia está en la posición 6 con 24 puntos y General Caballero en la posición 9 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Olimpia y un 14% a que gana General Caballero. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú, en el encuentro entre el Cantolao versus el Sport Boys. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Cantolao de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, es decir que Cantolao no juega nada bien. Perdón, tiene 4 derrotas y 1 victoria, es decir que no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Sport Boys de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, así que el Sport Boys tampoco juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Sport Boys, 2ª victoria para el Boys, 3ª victoria para el Boys, 1 victoria para Cantolao y 2ª victoria para el Cantolao, es decir que el Sport Boys es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Cantolao como local, y Cantolao como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir, Cantolao no juega nada bien como local. Y el Sport Boys como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, así que el Sport Boys juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Sport Boys está penúltimo en la posición 18 con 8 puntos y Cantolao está último en la posición 19 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Cantolao y un 22% a que gana el Sport Boys. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga, nos vamos a la Super League o la Superliga de Turquía. El encuentro entre Istanbulspor versus el Galatasaray. Se bajan, el Istanbulspor tiene una baja y el Galatasaray tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas Istanbulspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que el Galatasaray viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Tenemos enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Galatasaray, 2ª victoria para Galatasaray, 3ª victoria para Galatasaray, 1 empate y 4ª victoria para el Galatasaray, es decir que el Galatasaray es el favorito. Vamos a ver cómo va Istanbulspor como local. El Istanbulspor como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que juega bien como local Istanbulspor. Y el Galatasaray como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Galatasaray juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Galatasaray está primero con 73 puntos y el Istanbulspor en la posición 14 con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Istanbulspor y un 62% a que gana Galatasaray. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like.
¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.